lo que hicimos fue que visitamos la parte de Frico Beach, es decir, lo nuevo. Lugar más épico y fotografiado de Fricolandia. Entonces miren otra chulería que le han agregado aquí a la playa, que viene con una parejita por aquí. ¡Ay! Que hoy invito yo, por favor. Siento vergüenza ajena, honestamente, encontrarme en semejante paraíso así. La razón por la cual yo les digo que me siento de verdad con un poquito de vergüenza. Este es el famoso Fricolandia de la zona de Luperón en Puerto Plata. Y yo tener la dicha, humildemente les digo, de tenerlo en soledad. Vengan ustedes a conocer lo nuevo que tiene esto, que la verdad que yo mismo estoy sorprendido porque creo que fue que llegué mínimo a Bora Bora o a las Maldivas. Lo primero que yo voy a hacer en este punto es darle un zumbón a las chancletas y adentrarme en este espacio, que yo creo que es un espacio mágico. Hay que felicitar a los propietarios de este destino que es Fricolandia. Miren lo que yo les digo, que esto es parte de la novedad. Miren qué bonito el letrero Frico Beach, pues con estos columpios que me acuerdan a mí un poco como a ese turismo que se vive en esos países así como en Indonesia, en Bali. Este local ha puesto toda esta zona, digamos, en la palestra pública. William Rami, ¿cómo es que tú estás en ese destino tan popular y no hay gente ahora mismo? Tú estás solo. Pues ahí entra la otra parte, que es otra de las novedades que vienen. Es una propiedad que queda justo en medio de Fricolandia, que se va a empezar a ofrecer al público general. Entonces miren otra chulería que le han agregado aquí a la playa, que no sé si ustedes entienden que eso que hay ahí es una hamaca. Que está agua aquí sumamente cristalina y también tiene un nivel pues que pueden incluso bañarse niños de manera segura. Entonces esta otra área dentro de la misma playa, siguiendo la línea donde estaban las hamacas, entonces llegamos a estas sombrillas hechas de este material así de madera, y la verdad que le da un aspecto como bien instagramiable, cosa que yo sé que hoy día a las chicas pues les gusta hacerse su fotico bonita. Pues yo diría que este espacio está óptimo, como diríamos nosotros. Quiero echar un chin de vaina, quitarme la camisa, pues me puedo pompear en este gimnasio, señores, que miren, no bulto. Aquí tenemos para hacer un poquito de pecho, las chicas. Sí, miren el material incluso, Ander Dianche. Y con las vistas ahí, así del mar. Lo más importante de todo esto es la compañía que tenemos el día de hoy. Tenemos a Alejandra, como siempre, fiel a compañera. Y mi hermano Pablito Rodríguez, de aquí de Luperón, de la gente que también se ha fajado poniendo este destino en la palestra pública. Que sí. Y que lo puede a usted orientar en lo que sea que usted necesite. Dicho eso, seguimos, mi hermano, conociendo esto. Vamos a fluir. Sí, señor. Lo que pasa es que ahora, como Alejandra vio el spot, hay que aprovechar estos spots para uno crear contenido, porque uno también crea contenido, señores. ella quiere tirarse su foto ahí porque le pareció bonita. Videitos con los reels. Ah, pues vamos arriba, que yo te hago tu foto, vamos. O sea, las chicas que están pensando ya, wow, me gustaría ir por ahí, tener un par de foticos bonitas. Pues miren incluso cómo le estoy yo poniendo aquí el encuadre, ¿eh? Muy fotogénico esto, si usted está pensando en ese tema de la fotografía. Recuerden que ahora mismo lo que hicimos fue que visitamos la parte de Frico Beach, es decir, lo nuevo. Pero yo quiero que contemplemos también esta parte de Fricolandia, porque también aquí hay novedades. Así que vamos a ver qué es lo que hay por acá. Dale. Que eso allí arriba es la propiedad que yo les digo que es donde nos estamos quedando, pero que yo se las voy a mostrar en breve. Pero que es interesante tomar en cuenta que esa propiedad todavía no está en alquiler. Tener esa propiedad allá arriba con estas vistas ahí. O sea que mi respeto de verdad. Mira qué bonito todo esto. Mira, mira, mira. Incluso fíjense algunos spots que también me llaman mucho la atención, porque son como muchos cuadros, como muy pintorescos. La mano está chula. La mano. Se hacen filas y todo para tomarse fotos. Se hacen filas, señores, ahí a veces. Ah, eso es verdad. Y mira aquí, más y más conceptos. Esto parece que estamos en Croacia, en Dubrovnik ahora mismo. Mira, 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 ve. Eso que usted está viendo ahí es parte de la propiedad. Pero no se desesperen, que yo lo voy a mostrar en breve, ¿eh? Como yo les digo, otro de los letreros que yo mismo no lo recordaba. O sea que todo esto es como nuevo. El lugar más épico y fotografiado de Fricolandia es exactamente este cristal con este mirador, con esa toma ahí
de lo que son los kioscos. Miren qué locura, porque esto a veces le da miedo a la gente subirse aquí. Lugar icónico para usted hacerse fotografía, para usted apreciar pues esta bondad de paisaje que tenemos nosotros en esta zona norte del país. Fricolandia a esta hora está cerrado al público, pero no se preocupen que en media hora, señores, ya esto está encendido. Miren ahora esta área, que es lo que yo les digo, que es el ala opuesta. Yo recuerdo la primera vez que yo vine, yo me volví loco con esto, porque miren, atiende. Vamos a hacerlo incluso completo. Usted entró al baño, usted tiene ahí para usted sentarse. Entonces, usted cierra su puerta ahí, mira. Cerró ahí estoy yo. Entonces usted puede hacer número 1, número 2, se puede duchar, pero miren lo más interesante, miren, atiende. Usted está duchando, mi hermano, con esa vista literalmente. O sea, que usted abrió su ducha aquí, mira. Qué locura el hecho de usted darse un baño, pues mirando a ese mar tan increíble. O me voy más lejos. Usted se sienta ahí, señor. Usted contemplando eso que usted vaya al frente. No, eso no tiene precio, mira. A ver si aprecio. Usted se sentó ahí, mira. Y usted con eso ahí. No, señor. No. La verdad es que esta gente se ha burlado del sistema, como decimos nosotros. ¡Wow! ¡Qué locura! Mi respeto. Entonces miren lo que les digo, que ya al lado del baño, que ya entendieron el concepto, que mira hacia el mar, pues tenemos ahora estas dos piscinas, mira, ve. Una piscina por ahí y otra piscina por allá. Como ustedes entenderán, los muchachos están trabajando ahí limpiando porque es temprano en la mañana y hoy se están preparando para recibir una gran cantidad de personas. Porque ustedes saben que hoy domingo, digamos que es el día que vienen más personas aquí a Fricolandia. Es una especie de piscina infinita porque si usted se pone allá en el borde, mire cómo se confunde con el mar. Entonces digamos que toda esta área de restaurantes, eso nos da una idea general de cómo está al día de hoy Fricolandia. Como yo les explicaba, esto no es una manera de echar vainas, como decimos en buen dominicano, sino de que veamos el potencial que tiene nuestro país y aprendamos a cuidarlo y protegerlo. Vamos a seguir conociendo más de esta zona del Luperón en Puerto Plata, que yo soy partidario de que tiene un potencial gigantesco, que todavía no nos hemos dado cuenta, incluso los dominicanos. Por favor, no me envidien, amigos míos, porque voy a pasar a explicarles algunas cosas. Y eso que les quiero explicar es dónde yo me estoy hospedando ahora mismo. Y es como el secretito mejor guardado del amigo Frico. Esta propiedad que yo les voy a mostrar ahora también tiene acceso a todas las instalaciones de aquí de Fricolandia. Tiene unas escaleras donde tiene un portón que ya yo llego a la playa, naturalmente, y al restaurante que está de aquel lado. Posiblemente usted esté viendo esta belleza y usted dirá, oye, William Ramos, pero así sí, yo me quiero quedar ahí, yo quiero vivir esa experiencia. Pero igual yo quiero aprovechar y mostrarles más o menos un poquito estas habitaciones, donde como yo siempre digo, los chelitos están aquí. Vuelvo y les muestro ahora otra perspectiva. Mira, hasta alejada de meter en el medio, pero no hay problema. Que está bonito esto, ¿eh? Colores claros que hacen como que la casa se vea más pacífica, más serena, el mar ahí al frente, esa ventanal está on point. Que es que automáticamente yo salgo y me encuentro con eso, pues yo creo que ahí es donde están los chelitos. Que esta sala tiene este televisor incluso. Imagínense ahí con su grupo de gente sentado, con aire acondicionado también, porque usted se encierra prácticamente aquí. Automáticamente yo salgo aquí, miren que hasta voy a cerrar. Como les digo, me encuentro con este paisaje. Miren esta mesita también aquí afuera para usted estar en la noche. Pero hay un área que yo les voy a mostrar ahora, que es esta de aquí, atención. Mira qué belleza esto, con este comedor de exterior. Los muchachos que ahora me informan que tú tienes incluso esa bocina a tu disposición, que tú puedes poner su musiquita, ¿verdad que sí, maestro? Claro. El menú de Fricolandia, del restaurante, pues también tú podrías ordenar comida y te la traen aquí, ¿verdad que sí, maestro? Ahí mi madre. El papá ahí, de la gente buena, que le gustó a papá, ¿eh? Hermoso, Ay, ya tú sabes. Enséñale esa vaina. No, para allá que vamos ahora, miren. Entonces, no solamente esto, miren, con toda esta mueblería aquí, para usted sentarse a disfrutar de una buena musiquita, sino que aquí también es donde están los chelitos. Y usted no me va a dejar mentir cuando yo lo muestre, mira. Imagínese usted bañándose ahí, entonces con esa vista al mar allá al fondo, esa cascadita cayendo ahí. No. Ya aquí sí es verdad que ya me compraron a mí.
Entonces, como les explico, simplemente al mirar a la derecha, pues ya tenemos todo el tema de Fricolandia aquí. Miren ahí donde está. Verdad que le auguro muchos éxitos, mis felicitaciones a los amigos de Fricolandia. Así que vamos a arrancar con esta entrada. Todo esto usted lo tiene a disposición, pues en el restaurante de Fricolandia. Esto es un chillo. Y este plato de paella, que yo veo que viene con todos los poderes. Por ejemplo, fíjense, aquí está estos langostinos, pues con este arroz, que es una especie de paella, y sus acompañantes. Entonces, todo ese menú y toda esa variedad, usted la tiene ahí en el restaurante Fricolandia. Así que dicho eso, buen provecho. Miren, aquí viene un momento importante también en esta travesía de este fin de semana, ya que ahora lo que se quiere es hacer una actividad fuera de la propiedad. Por eso usted ve que me puse esta gorrita de MG, es porque usted puede agarrar su vehículo, en este caso, ya ustedes conocen la famosa Pantera Gris, que es el modelo de MG RX8, que señores, este vehículo ha hecho que yo pueda disfrutar de lo mejor de la República Dominicana. Es un vehículo que tiene una amplitud increíble. Pido disculpas porque posiblemente usted vea un poquito de reguero. Pero miren qué chulería como este vehículo tiene techo panorámico, 3 filas de asientos, toda esta comodidad. Y pues ese tema del 4x4, ¿qué hace? Pues que uno pueda disfrutar de lo mejor de mi país. Mira cómo es que empieza esta aventura ahora, como yo les explicaba. Usted tenía la opción de irse en su vehículo o irse con el gran Pablito por ahí como guía, que el hombre sabe para dónde que vamos. Ah, pero mira que tú con su lente y todo. El tema es que si hubiésemos ido nosotros así, con mucho tiempo, y llegábamos a Playa Bríbala, pero hoy posiblemente vamos a fluir con un recorrido más suave. Claro, vamos a ver cómo... Vamos fluyendo por ahí y vamos viendo cómo está la cosa. Eso es lo importante. Pues vamos a ponernos esto de una vez, mi hermano, y vamos al mambo. Como debe de ser. La gente buena de aquí también. Wilkin, el guía turístico de Fricolandia, de los Cowboys. Nos fuimos con Dios, mi hermano. Ahora nos vamos con los muchachos a descubrir algunas cositas interesantes por aquí. Atiendan esto, que lo... Señores, miren, este es un camino perdido, ¿eh? Era aventura. Wow. Qué locura eso, ¿eh? La cantidad de garzas. Wow. Mira la vaca. ¡Ay! Así no, vaca. Ay, pero es un toro, Alejandro. Ay. Mire, el becerro está su... Ahí deben haber, sabrá Dios cuántas cuevas que no se hayan explorado. Y mire ese zumbadorcito ahí arriba, mira, ve Pablito, cómo está pegadito. Serían como una habitación, una casita pequeña de los indios. Correcto. Mire, normalmente cuando uno entra a una cueva taína, uno busca siempre en las entradas. Y en las entradas normalmente hay un tallado que le llaman macocael. Mire, yo le preguntaba al guía y a los muchachos, ahora nosotros filosofando, sabrá Dios cuántas cuevas no habrán por ahí detrás y cuántos hallazgos taínos no deben haber. Una cueva que queda por una comunidad que le dicen Las Maras, y ahí encontraron piezas taínas talladas. Wow. Hace poco. Hace como unos 10 años. ¿Y eso es cerca de aquí? Bueno, relativamente sí. Ahora vamos rumbo a una playita. ¿Cómo es esa playita, Pablito? Cuéntame. Una playita coqueta, una vaina bien. No es la playa de las nenas. No, muchacho. Cuidado, que otro hombre comprometido. Que no. Cuidado. No tiene cómo cambia de la cueva ahora al mar. Y aquí vamos a ubicar una playa ahora que me dicen que tiene buena pinta. Entonces llegamos a la playa de Cupellito, que así era como le decían antes, Pablito. Sí, una playita exótica aquí en la costa norte. Efectivamente. Y yo lo que veo es, mi hermano, aquí como el que no quiere la cosa, que fíjate que tú llegas y es una playa que está como escondida. Que lo lógico es que cuando uno viene a estos paraísos, pues nos llevemos toda la basura. Yo creo que ya eso abunda mucho en este canal, ese discurso. Pero mientras tanto, miren qué hermosura, sin duda alguna. Qué belleza de playa, señores, ¿eh? Es posible que si la marea sube, entonces se tapa esa roca con esta arenita que se ve bastante suave. Les digo la invitación siempre cuando uno visita estos lugares, sobre todo si tiene la dicha de encontrarlos solitarios, pues yo les diría que es dejarlos igual o mejor que como lo encontró. Usted puede venir perfectamente, darse su chapuzón, como vamos a hacer nosotros ahora. Pero si trae algo, pues a mí sí mismo usted se lo lleva. La pregunta que yo le hago, ¿conocía usted esta playa? ¿Sí o no?
Déjenmelo ahí en los comentarios para yo saber si de verdad usted es un conocedor del turismo interno de la República Dominicana. El papá allá dándose su chapuzón, el verdadero Pablito, que viene con una parejita por aquí. ¡Ay! Lo vamos a estar dando seguimiento, ojo, Mira qué formación más interesante. Entonces imagínense que usted como que se tumbe por ahí con una sombrillita. Pues le estoy dando demasiado truquito para que de verdad usted disfrute, así que apóyenos y denle a me gusta, suscríbase a William Ramos TV y compartan este video, señores, para que más personas entiendan las bondades que tenemos. No creo, O sea que denle para allá, que hoy invito yo, por favor. Llévense de la gente de aquí, el gran Pablito. ¿Has venido aquí a Luperón, papá? Nunca había venido a Luperón todavía. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Es muy agradable y se siente como muy local, como tranquilo, no hay mucho turismo, entonces tú te sientes como que tú estás en un lugar especial. Así que usted lo está viendo ahí en su pantalla, no me envidien, por favor. Miren lo que yo le digo, ya la diferencia de Fricolandia ahora con gente. El protagonista de todos estos cambios y toda esta belleza que vemos aquí y del desarrollo de esta zona, humildemente, este caballero que está aquí. Fricolandia realmente estamos en constante evolución. Tenemos una gama de servicios amplísima ahora mismo. Y están trabajando con los cruceros también, según lo que yo veo. Para satisfacer todas las necesidades. Eso es correcto. Tenemos lo que es el turismo local e internacional. Los cruceros nos han dado un plus grandísimo. El mejor con ustedes les va a ir dando los pasos y las pautas. No, gracias, mi hermano, por la confianza. Es verdad que esto ha sido una experiencia maravillosa. Placer. Y estoy seguro que todo el que nos vea ahí, cuando arranque para acá, se acordará de este video y también va a disfrutar. Seguimos, mi hermano. Yo lo conocía por un video de Haití que yo vi. Oye. Es famoso. Ay. Lo vi como que lo conocía. Ay, cuidado. En YouTube. Así digo, bueno, mi hermano, un placer y disfrute, ya usted sabe. Fíjense ya cómo se llena esto, los kiosquitos, la gente pues en buena onda, escuchando su musiquita, bañándose en la playa. Y pues disfrutando como de toda esta belleza que te ofrece este lugar. La verdad que sin duda esto es un espectáculo. Es el papá ahí. Esto está durísimo, papá. Gracias por la invitación, durísimo. Tenemos a Pablito manillándole la foto, anéjese ahí en la mariposa. Usted también puede hacer lo que nosotros haremos en breve, que es pedir comida, que también aquí se ofrece un menú bastante variado. Y también si usted quiere de un traguito, pues bienvenido sea. Pues miren qué bonito hoy, el sol también resplandeciente. Nosotros queremos también montarnos en los jet ski, pero me gustaría a mí combinar esa actividad con el atardecer. Vamos de nuevo a la propiedad, que como les digo, ya de aquí estamos a un paso, que es lo que se ve ahí detrás. Sí mismo es donde disfruten ahí. Qué buena onda la gente también por aquí. La gente que reconoce a uno, que sigue el canal, que sigue los contenidos, las recomendaciones. Ya usted sabe que nada más tiene que pasarle por el lado a la mano. Y luego aquí entonces doblar a mano izquierda y ya llegaron a la propiedad. Parece que alguien se me adelantó aquí en el jacuzzi, porque ciertamente eso es lo que manda ahora. Y por ahí tengo a Alejandra, miren que ya se me adelantó. Lo hizo bien, como diríamos en buen dominicano, porque después de esa playita, de esos motores, es Alejandra. Ay, sí. A relajarse en el jacuzzi y ya, a refrescarnos. Esto ha sido una combinación de factores que es impresionante, porque tú tener aventura por el día y luego ya caída la tarde, comida y entonces una piscinita y ahí al fondo el mar. Yo les digo que esto todavía no acaba, señores. Vamos a hacer jet ski para presenciar ese atardecer, algo que yo le agradezco. Miren esto, que automáticamente tú sales de la propiedad. Mira con lo que tú te encuentras, mira. Que si a usted le gusta la adrenalina, pues creo que también es otra actividad que se ofrece aquí, que usted no se la puede perder. Miren esos 4 jet ski. O sea que el que le guste ese tema de adrenalina, ya sabe que eso es parte de lo que se ofrece aquí en Fricolandia. Pablito, ¿usted cree que tengamos suerte hoy y veamos atardecer bonito? ¿Cómo bueno, déjame hacer una llamada. Usted va a contactar allá arriba. Hacer una llamada a los santos y... Señores, si hay un conocedor de esta zona, este caballero, mire. Este hombre, con este hombre que nosotros hemos rututeado de verdad esto. Y lo que falta, mi hermano. Para que sepa.
Porque el que cree que Luperón son 2 o 3 playas, son muchas. Aquí hay playa para un mes y pico y repetir. Ojo con eso, ¿eh? Ahí tenemos a Alejandra que está como muqueando ahora. ¿Y qué es lo que pasa? Ay, no le gustó. No, señor, pero qué abuso. No le gustó ese blooper, no le gustó, Paulito. El polvo de Sahara me tiene Es sincero. el polvo del Sahara. Cuidado con esos polvos, que no es mención. Cuidado, espérate. Y pareciera como que tiene alas, míralo ahí. Es raro tú, Vamos. Cuidado. Mírala ahí, la foto. La típica foto con las alas. La mírala ahí. mariposa mocosa. Ay, y entonces, muchachones, ¿todo bien, mi líder? ¿Cómo estás? Muchachos, incluso antes de tú montarte en el jet ski, te montan por su chaleco. ¿Verdad que sí, maestro? Con su chaleco que le ponen a todo el mundo, con toda la de la ley. Ahí está. Hasta Pablito, míralo ahí como lo tenemos. Pablito parte 2 en este caso. Ponerse su chaleco salvavidas y darle para allá sin pensarlo 2 veces. Era por allá tenemos gente buena, mira, ve. Ay, from the United States, hermano. Allá estuvimos, mi hermano, disfrutando. Ah, ya lo vieron. Un placer, mi hermano. Gracias por eso. Y a la orden, cualquier cosa. Bueno, aquí estamos Alejandro y yo. Que vamos a ver cómo nos va por aquí. Porque estos señores, oye, cuidado. Porque si tú aceleras un chin más de la cuenta, tú aceleras rápido de verdad. Tengo miedo con William aquí, ay no. Mira, estoy aquí, mira, a ver. Mira, bien. No. Ese es el tigueraje para que la mujer lo abrace. Si usted viene aquí enamorado, dele ahí ese acelerador para que esa mujer apriete. ¿Ya entendió? Ahí se llevaron los trucos de su amigo William Ram. Miren cómo va. Señores, no acelera de verdad, no bulto. No puedes pasar de la barra. Alejandro, ¿dónde tú estás? Yo no me quiero caer, no te Que no te vas a caer, no tienes por qué caer. Paulito, mira, ya viene a chocar. Paulito, Alejandro, ¿está asustado? ¿Qué es lo que pasa? Hay que fluir. Hay Me que maneja feo. ¡Ay! ¡Qué peligro poner a la mujer! ¡Ay! ¡Mi madre! ¡Que me metí! ¡Qué problema, señores! ¡No! ¿Qué hice? Lo único que tristemente hoy está un poquito nublado. Está el polvo del Sahara. Por estas son las actividades chéveres para ustedes disfrutar en familia. Sobre todo si hay niños de por medio, ¿eh? ¡Acelera! ¡Que me gusta la core motora! Está haciendo un cerito ahí, mira. Un cerito. Papá, mientras usted no nos lleve, no hay ningún problema. Una conspiración en contra de nosotros, estos tigres. Filosofando un chingo Alejandra, mira que nos hemos alejado un poco de la orilla. Miren el azul de ese mar. Azul profundo, marino. ¿Puede creer que por aquí fue que entró Cristóbal Colón en el segundo viaje? La isla de la Hispaniola es la isla primicia en muchas cosas, porque aquí fue donde hubo el primer asentamiento europeo. Una cosa que es interesante que la gente recuerde, que Colón no vino aquí en el primer viaje, sino en el segundo, porque en el primer viaje él llega al cacicazgo de Marién, lo que hoy es Haití. Ahí se construye el Fuerte de la Navidad y Colón se va a España. Y los indios de Caonabo destruyen el Fuerte de la Navidad y matan a todos los españoles. Y en ese segundo viaje, cuando Colón llega allá al cacicazgo de Marién, que ve que todo está destruido, y decide emigrar hacia el norte y entrar por esta parte y funda lo que se conoce como la Isabela. Usted también pueda entender que no solamente la Chelcha. Un dato de su amigo William Ram, ya lo sabe. Por aquí hay que cruzar la ballena, mira. Ese desgracimado nos enchumbó. Así no puede, Paulito, ¿no? Fíjense cómo se ve ese mar, señores, azulito, mira, no bulto. Dele con todo, papá, no lo piense. Cabeza o... No, Como tú normal. quieras, Sí, como tú como quieras. está hondo, usted puede tirar como usted quiera. Quiero de un chapuzón, ¿no? Wow. Ay. La salinidad de esta agua, señores. Wow. Podemos decir que nos bañamos en el océano Atlántico profundo. En el verdadero océano Atlántico, no dije en la playita, No. no dije en Playa Grande, ni nada de esa vaina. No está forzado. Ahora sí. Eso es lo único que está un poco complicado, subirse aquí, señor. Pero, ciertamente, por aquí se ven ballenas. Y sabrá Dios cuántas especies más se pueden ver por aquí. Así que, ojo con eso.
Mientras tanto estamos disfrutando, que es lo importante. Este país hay que cuidarlo y hay que protegerlo. Seguimos. Atención con la diferencia ahora en esta zona para uno darse el chapuzón. Mira, es muy diferente a ese océano profundo. La sensación de tú bañarte así en el medio de la nada. Aquí otra cosa, otra fragancia. Normal. ¿Qué fue? Oh. Por pendeja me resbalé. Ahí está. Mejor no toque el fondo por si acaso aparece un coral, una cuestión. Aunque aquí se ve como muy clarito, miren. Que yo veo que está intentando acostarse el sol por allá. O sea que estamos a ley de un poquito de nube, Paulito, de que se quite y veamos ese atardecer. La nube está en medio de todo y solamente en el pequeño lapso donde está el sol literalmente se está abriendo. Ese cachito ahí. Nos regalan ese cachito para que no nos quejemos. Eso para que la gente vea. No se puede forzar. No se puede forzar. Hay que dejar que la cosa fluya. Así mismo es. ¿Por qué tú dijiste que tuviste algo en aquí? Una aleta yo vi. ¿Y tú crees que fue un tiburón o un delfín? Bueno, manatí hay mucho por aquí, pero no creo. Pero pudo haber sido un delfín. A mí me da más que un delfín. Una terapia esto, ¿no? Una terapia, sí. No es mentira. Y pude... Pudiste hemos sobrevivido al Amazonas, a los cocodrilos de Orlando. Dios mío, cuida uno, señor, en estas aguas. De aquí del Océano Atlántico, que es mi propio país, Dios mío. Wow, señores, increíble. Mire, el universo nos está de verdad regalando este momento. Pero yo dije, yo quiero venir al medio del mar, tener un momentito de soledad y percibir ese atardecer. Es de verdad que esto es una bendición, señores. Que el único sentimiento que yo puedo decir es agradecimiento. Esta es la verdadera terapia, mi hermano. Así mismo, estoy de acuerdo con usted, mi hermano. A ver lo grande que es todo y lo pequeño que eres tú. Así mismo es. Dejar tu ego a un lado y dejarte llevar por lo que fluye. Bueno, y luego entonces de ese baño en el mar con el jacuzzi, pues yo creo que ahora con esta piscina encendida, pues venimos y nos damos el real chapuzón. Ustedes saben que a mí no me gusta el echabaineo, pero yo simplemente lo digo como una manera de admirar pues toda esta bondad y toda esta belleza que Dios nos ha regalado como país. Siempre digo, no ganamos nada mostrando todo esto si no tenemos la debida conciencia medioambiental. El hecho de usted venir a esta playa de aquí, de Frico Beach, hospedarse en cualquier lugar así, tan bonito, todo lo que usted trae con usted, lléveselo a sí mismo, recójalo y no lo tire nunca al mar ni a ninguno de estos lugares tan paradisíacos. Aquí procedemos entonces a quitarnos esta chancleta para entonces venir a compartir directamente con esta fogata, que también es otro de los valores agregados. Frente a la playa, aquí al lado de la villa donde nos estamos hospedando. Esto es parte de lo que viene. Miren qué locura, miren qué locura. Y a ritmo de esa música de fondo y esta fogata frente al mar, ahora entrada la noche, también hay algo muy especial que se puede hacer aquí en Fricolandia y venir a pasarlo aquí en este lugar, en la playa, y recordando cosas tan primitivas como es el fuego. Frente al mar, con buenos amigos, rodeado de todo este entorno tan natural y tan virgen, pues yo quiero pedirle a ustedes que me dejen un comentario. ¿Qué opinan ustedes de lo privilegiados que somos nosotros como dominicanos de tener tantas maravillas a nuestra disposición? No se olvide suscribirse a este canal, compartir este video, hacerle like, apoyarnos para seguir llevándoles más y más recomendaciones de lo mejor de la República Dominicana y el mundo. ¡Que viva la República Dominicana!